su amigo profesor Jorge Ernesto Rodríguez Fragoso, encargado del área arqueológica e histórica del Instituto Municipal de Cultura y Vestigios Arqueológicos, platicando y comentando sobre esta historia de nuestras iglesias que tenemos en nuestra diócesis. El día de hoy vamos a terminar con esta iglesia de San Pablo de Huehuetoca, donde lo interesante es comentar por qué iniciamos de una época prehispánica, pasamos por la época colonial y época un poquito moderna, aunque principalmente en las dos anteriores, para que ustedes tengan conocimiento de cómo se formaron este tipo de lugares, cómo se fueron creando, cómo fueron pasando gracias a hombres ilustres, construcciones y diferentes cosas que pasaron a lo largo de todos estos pueblos que conforman nuestra diócesis de Cuautitlán. Como repito, vamos a terminar hoy hablando ahorita sobre la hacienda de Jalpa, y sobre los arcos del sitio y qué tienen que ver con Huehuetoca estos arcos del sitio, y terminamos con los grupos religiosos que existieron y que existen en Huehuetoca para dar conclusión a esta parte, y la semana que entra ir a otra iglesia que ya en su momento se los haremos saber. Ahorita me voy a permitir leer este documento para que vean desde qué año ya se está hablando de esta parte de la hacienda de Jalpa. Este documento está fechado en el 23 de noviembre de 1585. Entonces ustedes pueden darse cuenta que ya desde el siglo XVI existía esa hacienda. Este documento inicia de la siguiente manera. Es una escritura fechada primero en el 20 y 24 de septiembre de 1571 años ante Pedro Sánchez Escribano de su Majestad. Esta caballería se sabe cómo vino a este colegio, la merced y la escritura dichas, con un pleito sobre dicha caballería que está en el legajo número 10 del libro primero de Jalpa. Mas tiene esta hacienda 4 caballerías de tierra que el señor arzobispo don Pedro Moya de Contreras hizo merced a Leonor Rodríguez Caballero en México a 30 de agosto de 1585 años, ante Martín López de Guana. Estas 4 caballerías están en términos de los pueblos de Coyotepec y Huehuetoca, en una llamada que está en el camino que va de Coyotepec y a Huehuetoca, y la heredera de Juan Rodríguez Zambrano que está al oriente, y el camino real a la parte de poniente, y la del norte linde con las tierras de Diego Ruiz y del dicho Juan Rodríguez Zambrano, y por la parte sur con su arroyo seco y las tierras de Hernández de León, y el señor Rodríguez cedió en dicho a Juan Rodríguez Zambrano dichas 4 caballerías, y fechado en México a 23 de noviembre de 1585, fecha que ya había dado. Como podemos ver en este pequeño relato, podemos ver que esta hacienda era grandísima, para que llegara hasta Coyotepec y de Huehuetoca también pegara con Teoloyucan, pues imagínense el terreno tan grande. Hay que recordar que estaba mencionando las caballerías, ya había mencionado en un programa anterior, que las caballerías era una medida que se hacía, un caballo tenía la medida de 43 hectáreas aproximadamente, entonces imagínense, si tenía 4 caballerías, pues imagínense todo el terreno que era tan grande todo esto. Con este documento podemos comprobar que desde el siglo XVI la hacienda de Jalpa existe y ha existido todavía hasta nuestras fechas. Es importante señalar que todos estos documentos que tenemos en estos escritos que hemos conseguido para poder narrar todas estas historias, pues son importantes para todos ustedes. Y ahora vamos a pasar a qué relación tiene Jalpa con el acueducto del sitio. Bueno, vamos a continuar con esta narración que nos hicieron favor de hacer llegar. Uno de los jesuitas mexicanos que tuvieron que abandonar el país a consecuencia del orden de expulsión que contra la compañía de que entró Carlos III en 1767 fue don Pedro José Márquez, originario de San Francisco del Rincón, en el hoy estado de Guanajuato, quien había ingresado al Instituto de San Francisco en 1763. A los 22 años de edad, exiliado en Italia, como muchos de sus compañeros, recibió las órdenes sacerdotales en Roma en 1769 y dedicóse desde luego al estudio principalmente de la astronomía, de la arqueología y de la arquitectura clásica. De sobra conocidos entre los eruditos son sus excelentes trabajos relacionados con las antiguas arquitecturas griega y romana, así como algunos monumentos arqueológicos mexicanos. No todas sus obras llegaron a publicarse, sin embargo, entre otras, dejó manuscritos un excelente diccionario de arquitectura en varios tomos con sus respectivos planos y dibujos que bien merecen los honores de una impresión. Amante de la ciencia y de la historia de su país, era natural que le interesaran las obras arquitectónicas que México había de cabo a los españoles, y así quiso conocer los pormenores de un magno acueducto que sus hermanos de Vito habían construido en la comarca de Tepoztlán, pero no llegaron a terminar a causa de su expulsión. Como sabía que habían intervenido en tal construcción, el ya anciano padre Santiago Castaño, que a la sazón se lleva exiliado en Bolonia, escribió al padre Rafael Celis, residente también en la ciudad, encareciéndole que entrevistara a Castaño y él pudiera informar acerca del acueducto. En contestación recibió el padre Márquez la siguiente misiva que vamos a leer en esta forma. Mi querido padre, esto está fechado el 11 de febrero de 1792. Recibí esta medida y luego apunto con particular complacencia por la pequeña ocasión que se me ofrece de servirle, y pase mis credenciales a casa de don Santiago Castañón,
viejo propio octogenario, y sordo en buen grado. Sirve esta noticia de advertencia antipreparatoria para mayor ilusión de la catequisa que le di por espacio de 1 hora, y excepción de algunos minutos en que, poniéndome licencia, se retiraba a espumar la piñata, pues todo el caso es todo el caso de la casa y está puntualmente en la que murió vuestro Carrillo. A nuestra visita se me representó un santo ermitaño en yermo, mas no por eso desmayé ni me arredenté y me puse de acuerdo con él en el asunto, que bien me casó en lo que un bravo sacamuelas que se encuentra con solo raigones viejos sepultó en las encías. Tal me dejó su primera respuesta. Ya no me acuerdo de nada. Es muy fácil decir y difícil de traer a la mente esto. Recuerdo de tantos años, sin embargo, una buena manera y mayores gritos por la razón antipreparatoria ya dicha. Comencé en carnale, no las encías, pues ni los raigones tiene, sino la memoria, y aparte, el pregonar, lo he sonsacado lo siguiente que copio de los apuntes que hice sobre su mesa, sirviéndome su tintero y, para mejor decir, un aguadero. Esta relación la describo porque aquí viene una relación muy hermosa sobre lo que eran, pues, los dentistas de aquellas épocas, que como lo dice que la forma en que le sacó la muela, que lo hizo gritar, y pues la forma en que era un sacamuelas, como dice, pues imagínase la forma en que sacaban los dientes en aquellas épocas. Pero lo menciono aquí por lo siguiente de esta narración. La gran obra de los arcos fue ideada desde los años 1710, siendo rector en Tepoztlán el padre Quiroga. No se metió mano por falta de dinero hasta 1764. En 3 años de trabajo se habían gastado 42,000 pesos. El giro de los arcos, que debían sostener un buey de agua de 1 vara por cuadro, era de 10 leguas buenas. Esta agua se había de tomar de un río llamado El Oro, a motivo de unas cuantas lentejillas de este metal que se encontraban en sus riberas. O sea, le llamaban El Oro por esas lentejillas que se encontraron. En el espacio de estas 10 leguas había varias barrancas sobre las cuales debían pasar los arcos. La mayor parte eran de poca consideración, exceptuadas las dos, la de unas 46 varas de profundidad y la otra de 66. Y hasta esta, que estaba en la mitad de la fábrica, llegaban los arcos, ya que en dicha barranca eran de 3 órdenes, para llegar al nivel del acueducto. Estos 3 órdenes de arcos no eran de igual alteza, pues el primer orden era más bajo que el segundo y el tercero eran de la misma longitud, razón por la cual de él pendió uno de otro de la misma barranca. Esta descripción que estamos haciendo es de ahora conocemos mucho los arcos del sitio, quien lo ha visto físicamente y en fotografías, pero esta narración nos dice cómo estaban en aquellas épocas, cómo fueron construidos, lo que medían por las varas, que eran aproximadamente 60 centímetros, y los arcos que tenía, y es la descripción de la imagen que todos conocemos hoy en la actualidad. Esta narración continúa de la siguiente manera. No se acuerda absolutamente ni el número de arcos que estaban ya fabricados, ni el menos de cuántos había de todo. Tampoco se acuerda ni de su altura, anchura y grosura, diciendo solamente que eran grandes y de anchura competente. El giro dice que era del sur al poniente. Fue necesario hacer un gran socavón de 80 caras, traspasando un monte de piedra viva, y este quedó acabado, como también algunos otros muchos menores del Tepetate. Habiendo estado, como dijimos, trazado esta obra desde el año de 1710. El arquitecto presente fue don Ildefonso Iniesta Bejarano. No hizo más que reconocer la obra. Esta es toda la piedra viva y nada de ladrillo, y estaba ahí hecha un poco más de la mitad, o sea, fue construida con pura piedra, no fue utilizado el ladrillo. Los últimos arcos del tercer orden en la ya dicha barranca no estaban del todo cerrados, cuando nos abrían las puertas para venir a hacer este desbarcadero. Esto es cuando se ha sacado, pues, otras 1000 preguntas que le hice. Nos dijeron un juego muy alegre. Mi alegría sirvió con exactitud para mi mano, por tanto valgo para la relación. Dios quiera que mis intereses no se queden en los arcos, ruega el Señor en sus días de oraciones, y avíseme el día que se ordenó Velasco y donde don Francisco le está escribiendo, y acabo porque no hay más papel, sino solo para decirle que me grande pues soy. Como vemos en esta narración, aquí los padres jesuitas estaban hablando de cómo hicieron estos arcos. Ahorita más adelante vamos a ver la relación que tiene con Huehuetoca, con la hacienda de Jalpa y otros lugares. Vamos a nuestra primera pausa y regresamos. Amigos, regresamos después de esta pausa. Recuerden que estamos transmitiendo en radio por internet San Juan Diego. Sintonízanos por www.diosesdecuautlan.org.mx o envíen sus comentarios en nuestra página de Facebook Dios de Cuautlán o al teléfono 55 70 07 24 89 vía WhatsApp. Vamos a entrar de lleno después de haber escuchado estos dos relatos anteriores un poco chuscos, donde decían cómo le sacaban la muela a uno de los padres y la forma en que redactó la carta. Y vamos a ver ahora qué relación tenía con la hacienda de Jalpa y Huehuetoca los arcos del sitio. Vamos a continuar con este relato. Ahora bien, los arcos que tanto interesaban al padre Márquez eran los del acueducto del sitio, pertenecientes a la antigua hacienda de Jalpa, de la jurisdicción de Cuautlán, hoy en el Estado de México.
Esta obra fue proyectada o inventada, como se decía en aquel entonces, por el hermano codoctor Pedro Beristain, administrador de la citada hacienda, y el corifeo del colegio de Tepoztlán, o sea, fue entre las dos partes, tanto como la hacienda de Jalpa como los jesuitas. Después corrió a cargo del padre Pedro Sobrino por algún tiempo, pero el que la ejecutó en realidad fue el padre Santiago Castaño, administrador también de la hacienda de Jalpa. Dirigió los trabajos como maestro de obras Gonzalo Antonio González, hombre de confianza del padre Castañón, y sirviendo de capataces Juan Ruiz y Antonio Bonilla, ambos vecinos de Tepoztlán. La historia del acueducto la encontramos resumida en un escrito en marzo de 1852 que presentó ante las autoridades del tercer conde de Regla, don Manuel Romero de Terreros, quien había heredado la hacienda como parte del marquesado de San Cristóbal. La citada hacienda, dice, perteneció al noviciado de Tepoztlán y fue ocupada en los años entre 1767 a tiempo de expulsión, 61 años después, es decir, en 1706, o sea, quiere decir que desde 1706 a 1767 fue ocupada por ellos. Había ellos ocurrido al virrey don Francisco de Cueva Enríquez, duque de Albuquerque, pidiéndome que el beneficio de la finca les concediese una merced de agua tomada del río del Loro, pues de la que hubiera servido en el molino de tablas, propicio entonces del conde de Viravalle. El virrey, previas tomas de las diligencias y requisitos legales, defirió la solicitud de despacho solemne el 22 de mayo del mismo año, tasando en 32 surcos la cantidad de merced y en 35 pesos de oro como en su precio, los cuales fueron exhibidos desde luego en el colegio de Tepoztlán, según lo que expresa el mismo despacho, otorgándose la merced para que disfrutara del noviciado y lo que expediera en la hacienda de Jalpa, empleándola en el riego de tierras más de menesteres de la finca y fijando el punto de toma abajo del molino de las tablas. Como podemos ver en esta narración, pues ya podemos definir que la hacienda de Jalpa, en combinación con los padres jesuitas en Tepoztlán, fueron los que hicieron, aunque principalmente la obra fue de la hacienda de Jalpa. Por eso tiene mucha relación los arcos del sitio con la hacienda de Jalpa. Vamos a terminar con este relato de esta carta. Entre el punto de la toma y los linderos de Jalpa corre un espacio de unas cerca de 10 leguas, muy variada su nivel, interrumpido por quiebres y barrancas y cortado en parte por sierras y colinas. Dentro de los linderos había que vencer iguales dificultades por otro espacio como de 4 leguas. La conducción del agua hasta las tierras llanas exigía pues la construcción previa de una obra. Difírese en su traza costosísima y en su ejecución, y tardía en su acabamiento. Pero los antiguos dueños de Jalpa nada les anedraba. El río de Oro se formaba en manantiales que nacen en el monte del Pinal de la hacienda de San Juan, y el mismo río viene luego a unirse con el del Ture, en el punto que llaman la Junta. Más adelante se encuentran los restos del antiguo molino de tablas. Siguiendo río abajo a distancia como de 500 varas, se llega al paraje donde se puso la toma de los jesuitas. Abrieron ahí una tarjeta bastante capaz, donde debía entrar y de facto entraban en el caudal de las aguas que construían la Merced. Continuaron luego la zanja por un largo trayecto de 8 leguas, dando rodeos y haciendo sinuosiosas para evitar las ásperas del terreno, hasta llegar a la hacienda del sitio, donde en varios tramos de la zanja tuvieron que hacerse de obra mampostería y en algunas peñas vecinos cuidaron de poner la marca de Jalpa como signo de propiedad. Como podemos ver en este último relato, pues podemos ver que fue una magnífica obra lo que hicieron, aunque lamentablemente no se conserva en todo su esplendor toda, pero la mayor parte sí se conserva y pues podemos ver toda una obra de ingeniería para el momento y para la época. En el punto donde parten términos las haciendas del sitio y la Concepción, la configuración de la superficie los obligó a empresas mayores, presentándose allí la barranca en que forman las lomas del Huizache y Mirasol, la cual al principio tiene una declinación suave, pero baja luego una profundidad de 62 varas. Fue pues preciso construir primero en el terreno de declive suave una arquería de 13 ojos con la altura de 6 o 7 varas cada una, para luego vencer la profundidad mayor y formar una serie de arcos levantados sobre unos sobre otros. En el fondo, que es el espacio más estrecho, se unieron 2 de 18 varas de macizo sobre ellos, otros 10 o 12 de 8 varas encima y 9 y al menos gruesos, y remate de todos, 12 más delgados, cuyas bóvedas no acaban de cerrarse en el año de 1767. Con letras 4 órdenes de arcos que son todos por 25, lograron los jesuitas encadenar los labios de la barranca y ponerse de esta parte en ella al nivel que tiene el agua, donde los primeros 18 arcos siguieron luego abriendo hasta formar las lajas y de las lomas que existían, poniendo obstáculo grave para el proyecto, que seguramente no hubo otro modo de superarlo que el taladrar la peña. No obstante, que su diámetro es de 200 varas, la gradación se practicó en un terreno de 165 varas, y solo faltaba por abrir 25 en la época de la expulsión. Poco más adelante se llegó al lindero de Jalpa, dentro de los cuales trabajaron al mismo tiempo que la obra caminaba viniendo de San Juan.
la obra más importante en el terreno de la hacienda, hicieron del tablado de la loma de Montecillos, que tiene 600 varas de largo y está abierto en roca viva y quedó concluido. Con esta narración podemos determinar la forma en que fueron construidos los arcos que hoy conocemos como el lugar como arcos de sitio. Podemos descubrir cómo fue tallada la piedra, cómo fueron hechos los arcos, la forma que medían, la forma que tenían y la forma que le dieron la gravedad para que el agua corriera por esos importantes arcos de ese río del Oro que le llaman, y que fue a parar a las haciendas de Jalpa y al Colegio Jesuita en Tepoztlán. La obra toda, que había tardado ya 60 años y después de la concesión de la Merced, y que fue ejecutada por los padres Beristán y Castaño, consistió sustancialmente en más de 10 leguas de zanja y atarjea, en 43 arcos, edificados con gran solidez y a todo costo. En la oración de las colonias, que tiene como 80 varas de diámetro, su costo subía a 60,000 pesos en efectivo, sin computar algunas cosas que los jesuitas sacaban de ahí para sus propias fincas. Lo que faltaba el año que estaban calculando eran 25,000 pesos más, y consistía en 20,001 varas de zanja, en el cerramiento de 12 arcos últimos de la barranca del Huizache y Mirasol, cuyos arranques quedaron hechos en la construcción de otros 17 arcos en varios puntos intermedios, y en la conclusión del taladro de la loma de las Lajas antes del Montecillo. El vidor don Francisco Javier Gamboa, después regente de la audiencia y posterior de las haciendas, al verificar la expulsión, promovió en la superioridad en el año de 1775 que se administraran 30,000 pesos para acabar lo empezado, haciendo valer la utilidad e importancia de la empresa, no solo con respecto a la hacienda de Jalpa, sino para algunos pueblos inmediatos y para los traficantes del camino de tierra adentro. Mas el gobierno resolvió proceder a la enajenación de las fincas de temporalidades y no juzgó conveniente invertir más fondos en aumentar su valor, que era bastante alto, y retraía por lo mismo a los pastores. Pocos se presentaron, y celebrados los años de 1776 y 1777, entre ellos nadie igualó la postura de mi bisabuelo don Pedro de Romero Terreros, primer conde de Regla y fundador del marquesado de San Cristóbal. La postura se hizo por todas las haciendas del Colegio de San Pedro y San Pablo y de Tepoztlán, en sus usos y costumbres y servidumbres, pastos, aguajes y demás que le tocaran, pertenecían sin exclusión de cosa alguna. Y en estos términos se consumó un remate de subasta pública la mañana del 10 de marzo del citado año en 1767 en la cantidad de 1,020,000 pesos. Los contratiempos y sus intereses sufrieron los antepasados, especialmente en una insurrección. De esta forma podemos determinar cómo fue construida toda esta arquería y que fue pasando por varios lugares. Por ejemplo, fue pasando en esta narración que nos dice de la siguiente manera. Y fue un 24 de noviembre de 1854, ya muchos años después de lo que estoy diciendo, cuando don Manuel Romero de Terreros, acompañado de un administrador y dependiente de Hacienda, tuvo la satisfacción de levantar un acta en la que campea más el entusiasmo que la corrección gramatical. Será que contiene pormenores dignos a juicio de conocer. Y dice así: a las 9:02 de la mañana comenzó a entrar el agua por el caño, habiendo salido por el extremo a las 9:10, de manera que en 8 minutos y medio recorrió las 575 varas de largo que tiene el acueducto. La altura del agua, a medida en el arquito que ni que se ha hecho en la entrada de la cañería para impedir el paso de los animales por ella, era de media vara, y suma la velocidad que corre. En ese día y los 9:10 de la mañana hemos visto derramarse por primera vez el agua de la loma de Huizache, que pasa por los arcos comenzando por los padres jesuitas, y cuya obra quedó sin concluir en julio de 1767, ya que estos fueron expulsados. A los 87 años, 5 meses que es esta obra que quedó paralizada, hemos visto nosotros el paso del agua sobre los arcos y realizado en esta parte el proyecto del padre Beristán, ejecutado por el padre Santiago Castaño, a costas de fuentes erogaciones y después de vencidas inmensas dificultades del terreno presentado. Como podemos ver, aquí don Manuel Romero de Terreros, nieto de su padre, fue hasta 1854 cuando se terminó por fin esta obra. Como podemos ver, fueron 87 años y 5 meses de construcción en que los padres jesuitas y también los de Jalpa continuaron para hacer esto. Es una obra muy grandísima, y para concluir estos arcos hacen el uso de logas, se han hecho grandes gastos ya desde el año 1852 y vencidos unos pequeños inconvenientes, faltando aún un fuerte suma por gastar y llenar todavía los obstáculos que el terreno presentaba para hacer llegar el agua a Jalpa, y por memoria firma en este papel expresado lugar y fecha. Hay una cita que dice así: para lograr su deseo de que el agua llegara al casco de la hacienda, se emprendió enseguida don Manuel Romero de Terreros la construcción de una larguísima tarjea hasta del río Cuautla, el cual atravesó por medio caño, paralelo al puente de Guadalupe de ladrillos y vigas.
todo sostenido por pilastras de mampostería para sus mismas palabras. 30 años después, en 1854, el padre del Cristo escribe, don Alberto Romero Terreros, y sustituyó la tajea de ladrillo por una mampostería sostenida por 5 grandes y elevados arcos, el del centro escarzado de 10 metros de altura y 8 metros de altitud, y laterales de medio punto y 3,5 de latitud, sostenido por pilas de 1,30 de frente por 1,70 de espesor, y esta obra por el maestro albañil fue hecho por Jalpa Librada. Fue indudablemente un poste acueducto y el mayor que se haya construido en México. De esta manera terminamos esta parte de la hacienda de Jalpa y de los arcos del sitio, donde podemos ver la majestuosidad de lo que se construyó. Bien, amigos, vamos a una pausa y regresamos. Amigos, regresamos después de esta pausa. Recuerden que estamos transmitiendo Radio por Internet San Juan Diego. Sintonízanos por www.diosdecuautlán.org.mx. Envíenos tus comentarios en nuestra página de Facebook, Dios de Cuautlán, o al teléfono 55 70 07 24 89. Vamos a terminar con esta parte de Huehuetoca, donde ya hablamos esa relación. ¿Qué tenía que ver los arcos del sitio con Huehuetoca? Ya vimos que entre las dos partes, entre la hacienda de Jalpa y los jesuitas, fueron construidas. Tardaron 87 años en construirla finalmente, cuando llegó el agua hasta Huehuetoca de parte de esos arcos del Río del Oro. Y pues imagínense toda esta gran obra de ingeniería que tardó muchísimos años, pero se logró y después se perdió. Es lamentable esto, que pues el agua tan cristalina, pues, y esa obra magnífica que tardó muchos años y mucho dinero, pues finalmente terminó. Vamos a terminar con esta parte religiosa, donde debemos considerar que la religión católica de Huehuetoca, pues aquí llegaron también los primeros frailes franciscanos, a quienes se les retribuyó la construcción de las primeras iglesias locales, y ellos llegaron desde 1570 con el estatus de cabecera, pese a que Cuautlán lo había tenido antes, puesto que en Cuautlán llegaron los franciscanos en 1525, y en 1570 ya establecieron un lugar en Huehuetoca. Y a partir de 1590 se empiezan a llevar los primeros libros de bautismo, bodas y defunciones en la parroquia. En este proceso de evangelización, que tardó mucho tiempo, inestabilizar y jugar su papel social. Hoy en día la influencia religiosa es muy grande en Huehuetoca. Y tenemos un registro de los primeros padres, como por ejemplo el padre Vidal en 1590, Baltasar Cervantes en 1590, Diego de Torres en 1591, Gaspar Contreras en 1591, el padre Francisco Carface en 1596, el padre Cristóbal de Porras en 1597, Juan Lorenzo en 1697, Diego García en 1601, Juan Zambrano en 1604, Andrés de Valencia en 1607, Fray Diego Troche en 1610, Macario Perea en 1661, Juan Gómez en 1662, Juan Manuel Rendón en 1674, José Rodríguez, que estuvo de interino en 1746, Bartolomé de Castro en 1750, Pedro José Rodríguez en 1783, Juan Antonio del Río en 1812, Juan Antonio del Río también interino en 1814, Felipe Cervantes vicario en 1823, y Fray Joaquín Mínguez en 1824, Victorino Ábalos en 1824, Fray Manuel Manzano en 1828, Carlos Francisco Ortega en 1828. Y pues como es de conocimiento de los católicos, la parroquia de San Pablo pertenece a la diócesis de Cuautlán, donde el responsable de esta comunidad es nuestro obispo don Guillermo Ortiz Mondragón, y está compuesta por 18 municipios, que es Zumpango, Tequisquiaca, Pasco, Huipoxtla, Melchor Ocampo, San Andrés Tonanitla, Cuautlán, antes era Cuautlán Izcalli, ahora ya no, Tultepec, Coacalco, Tepoztlán ya no pertenece, Tutitlán ya no pertenece, Nicolás Romero, Tutitlán sí pertenece, Nicolás Romero ya no, Santana, Nextlapan sí, Huehuetoca, Teloyucan, Coyotepec y Jaltenco. Mencioné al obispo porque cuando se forma este primera obispado se tomaban en cuenta todos esos lugares. Bueno, pero entonces ahorita ya tenemos estos grupos religiosos que se manejaban aquí en San Pablo, Huehuetoca. Ahora vamos a mencionar también algunos pasajes históricos donde aparecen algunas partes importantes, donde algunos padres de la iglesia de Huehuetoca también fueron parte de un importante. Hay que recordar que entre los años de 1800 y 1900, Huehuetoca fue parte fundamental de nuestra historia de México y obviamente de ellos mismos. Pero, por ejemplo, podemos mencionar los siguientes. El 12 de diciembre de 1822, el encargado del ramo del desagüe, José María Lindo, extraña al ayuntamiento por su conducta, al ordenar la apertura del caso del ramo y registro de sus documentos sin encontrarle presente. Esto quiere decir que abrieron las compuertas y se provocaron muchas inundaciones ahí. O por ejemplo tenemos otro que el 9 de enero de 1825, la Hermandad de Santa María Nativitas, fundada por los indios en la capilla del barrio homónimo, celebra la elección de su mesa directiva.
y su presencia de 6 regidores y el encargado de la parroquia de San Pablo, Fray Victoriano de Ávaros de la Orden de la Merced. Este fraile se encargó de la parroquia desde 1824, cuando el doctor José Aniceto Ramos se ausentó del pueblo. Otra información que la tenemos es el 4 de enero de 1826, donde el alcalde auxiliar de Santiago Tlaxtepoco es Antonio Epitacio Barrón, y este pueblo es uno de los más antiguos de Huehuetoca. Se conocía con la variante de Tlateposco, Nochtongo y Nautengo. Otra información la tenemos, como por ejemplo esta del 20 de diciembre de 1827, donde la subprefectura cita por primera vez a los niños de la escuela del centro para participar en un certamen de letras a celebrarse en Cuautitlán, que evaluará sus habilidades de lectura, escritura, canto y doctrina cristiana. Aquí podemos afirmar la importancia que ya tenía la iglesia de Huehuetoca en esas épocas. Otra parte importante la tenemos el 27 de febrero de 1828, el presbítero Carlos Francisco Ortega se presenta en el entrenamiento como nuevo encargado de la parroquia de San Pablo Huehuetoca, con nombramiento de provisor, y de hecho había estado funcionando al menos hasta el 21 de febrero del mismo año. Otra parte la tenemos así: el 25 de agosto de 1828, por orden del presbítero de la República, el alcalde Trinidad Garcilaso entrega la casa del desagüe al guarda mayor José María Lindo con el inventario pormenorizado de sus habitaciones y dependencias. Tenemos otra importante documentación, como es por ejemplo donde nos dice que el 16 de septiembre de 1829 Ignacio de la Puente, el ministro de la Hacienda de Jalpa, es comisionado para entregar a la superioridad el donativo de los caballos correspondientes a Huehuetoca por las campañas de las tropas a raíz de la rebelión del presidente Anastasio Bustamante contra el presidente Vicente Guerrero. Otra parte importante la tenemos en esta parte donde dice: el 13 de mayo de 1831, el párroco bachiller Luis Domínguez, tesorero de la colecta de préstamos voluntarios de Guerrero del Sur, y hace un levantamiento armado en contra de la política del vicepresidente Anastasio Bustamante, centrada en los actuales estados de Guerrero, Michoacán y parte de México. Este documento es muy importante, ya que está mencionado que un mismo padre se está levantando en armas, está en desacuerdo por todo lo que sucedía en aquellas épocas. Otra parte la tenemos. Otro documento importante: el 11 de agosto de 1832, el subprefecto Juan Manuel González comunica a José Secundino Cano que su nombramiento como alcalde auxiliar de San Miguel de los Jaballes ha sido aprobado por la prefectura. Otra parte la tenemos cuando el 14 de noviembre de 1832 llega a Huehuetoca el avisor de que Antonio López de Santana, llamado el general libertador, venció al presidente Anastasio Bustamante, haciéndolo huir hacia Pasco, como punto culminante de su levantamiento contra el presidente de la República. Otro punto importante lo tenemos cuando el ejército libertador exige al alcalde que ponga a su disposición 100 hombres para el transporte de su impedimenta. O consecuencia del funcionamiento, pidió apoyo a Teoloyucan y a Coyotepec con 40 hombres por cada pueblo. Otro punto importante lo tenemos cuando el 12 de noviembre de 1832, el general Antonio Bustamante, por medio del subprefecto de Cuauhtlán, ordena que se envíen víveres para sus tropas desde los pueblos de Huehuetoca y de Tepoztlán. Y el 14 de agosto de 1833, el alcalde auxiliar de San Miguel, José Saturnino Cano, avisa al ayuntamiento que la epidemia de cólera está sobre el pueblo del Mando y pide los recursos que la corporación convenientes para, a partir de ese momento y por lo menos hasta finales de octubre, la población de Huehuetoca padeció los estragos de una bacteria de Vibrio cholera, atenuados por ciertas medicinas suministradas por un misterioso vecino del pueblo que hacía recuperar la salud a cualquiera que la tomara. Es importante mencionar que esta es una de las epidemias muy fuertes que estuvieron en aquella época, aunque la epidemia más fuerte fue en 1813, cuando diezmó muchas poblaciones de todos los lugares en este lugar. Fue una de las epidemias más mortíferas que existieron en aquellas épocas. Otro documento importante también es también relacionado con la epidemia, pero esta fue el 1 de noviembre de 1836, cuando Huehuetoca se prepara para un posible brote de epidemia de sarampión. La subprefectura les envía 2 ejemplares de métodos curativos de la enfermedad y en la encomendación hacia Dios nuestro Señor. Está otro documento fechado el 12 de abril de 1837, donde la prefectura avisa al ayuntamiento de la Junta del Departamento, donde ha quedado instalada hasta con fecha el 30 de marzo, y la Junta sustituyó al Congreso Estatal por el régimen centralista. Otra de las epidemias fue el 16 de febrero de 1840. La Junta de Sanidad comenzó a funcionar ante el brote epidémico de viruela. Esta enfermedad azotaría al pueblo por lo menos hasta mediados del junio de ese año, máxima por el corto presupuesto que se autorizó a las autoridades municipales y con la venia de Dios. Estos documentos son importantes porque nos están hablando y diferenciando de cómo sufrían y cómo pues al final se encomendaban a Dios nuestro Señor para el cuidado de los enfermos, aunque muchos de ellos sí lograban recuperarse ya con lo que se hacía y otros ya no lo lograban.
El 1 de mayo de 1840, el juez de paz Mario Acosta asegura a 10 personas implicadas en un asesinato del ciudadano José Malco, originario de Zumpango. Estas personas formaban parte de una extensa red de criminales relacionados con personas de la Ciudad de México y en otros lugares del centro del país, y solían reunirse con la casa de Felipe Torres, vecino de Huehuetoca. Otro documento importante es cuando nos dicen que el 15 de diciembre de 1842, por órdenes del prefecto juez Trinidad Garcilaso, cita a las personas principales del pueblo en Cogután a las 12 del día 16 para proceder al desconocimiento del Congreso Constituyente. Y otra última es cuando el 4 de diciembre de 1847 la superioridad ordena al juez de Huehuetoca de que dé todas las ferias del desertor del ejército estadounidense Juan Black para que pueda llegar a la ciudad de Querétaro y preste servicios al gobierno supremo. Este hombre, se decía, era acreedor a todas las consideraciones y se mandaba que se le proporcionara un caballo de refresco, un guía y 2 o 3 hombres de escolta. Y por último, resumimos lo siguiente. Casi toda la historia de Huehuetoca, es decir, las explicaciones del proceso histórico, están todavía sin escribirse. Los esfuerzos hasta ahora se han hecho, incluyendo el presente trabajo, y que hemos narrado no todo completo, sino en partes. Es importante valorar con toda esta magnitud la importancia de conocer y difundir la realidad de un pasado y fundamental por lo que se ha visto. Es importante mencionar el pasado, el presente y el futuro, y la forma en que fue desarrollándose desde la época prehispánica, desde la época colonial, y desde luego la influencia que tuvo la Iglesia en su momento sobre un pasado que no podemos negar. Amigos, hasta aquí terminamos esta historia de Huehuetoca. La semana que entra ya iremos con otras parroquias y mencionaremos que vamos a tocar también algunas parroquias que ahorita ya no pertenecen a nuestra diócesis de Cogutlán, pero que en su momento formaron parte de ella, pero son lugares importantes que vamos a hablar sobre ellas. Muchísimas gracias, que pasen muy buena tarde y muy buen provecho. Soy mi profesor Jorge Rodríguez Fragoso.